Software. Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. El software abarca todo lo intangible, o sea, todo lo no físico de un sistema informático. El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957. Software de sistema, o también denominado software de base. Este es un conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. El software de sistema se puede dividir en sistema operativo. Es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Realiza 5 funciones básicas. Suministro de interfaz al usuario. Permite al usuario comunicarse con la computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan menús e interfaces gráficas de usuario. Administración de recursos. Administra los recursos del hardware como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y salida. Administración de archivos. Controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos, de datos y de programas. Administración de tareas. Administra la información sobre los programas y los procesos que se ejecutan en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar el uso de estos en la CPU, así como terminar programas. Servicios de soporte. Los servicios de soporte de cada sistema operativo dependen de las implementaciones añadidas a este, y puede consistir en conclusión de utilidades nuevas, actualizaciones de versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos o corrección de errores de software. Las siguientes divisiones son controladores de dispositivos. Son programas que permiten a otros programas de mayor nivel, como un sistema operativo, interactuar con un dispositivo del hardware. Programas utilitarios. Realizan diversas funciones para resolver problemas específicos, además de realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema operativo. Servidores. Esta es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora. Herramienta de corrección y optimización. Son las encargadas de modificar el software para que funcionen con más eficiencia o con menor uso de recursos. Normalmente, a los programas se les optimiza para que funcionen de manera más rápida, que sean capaces de trabajar con menor uso de memoria o que usen menos energía. Herramienta de diagnóstico. Es un software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware. Software de programación. El software de programación es el conjunto de herramientas que permite al desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que contiene las herramientas anteriores. Normalmente cuenta con una avanzada interfaz gráfica de usuario. Software de aplicación. Es aquel que utilizamos día a día, cada uno de los programas, aplicaciones o utilidades que manejamos dentro de nuestra computadora entran dentro de esta clasificación. Aplicaciones de sistema de control y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software médico, software de cálculo numérico, software de diseño asistido, software de control numérico. Hardware. La Real Academia Española define el hardware como el conjunto de los componentes que conforman la parte material, físicas y duras de una computadora y más ampliamente de cualquier dispositivo electrónico. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware es un término en inglés que permite definir no solo a los componentes físicos internos, disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etc., sino también a los periféricos, como son el escáner y las impresoras,
que trabajan o interactúan de algún modo con la computadora. Tipos de hardware. Hardware básico. Son todos aquellos elementos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del equipo. La memoria RAM, microprocesador, memoria ROM, tarjeta principal, motherboard, dispositivos de salida, dispositivos de entrada de datos, gabinete y todos esos. Hardware complementario. Son aquellos elementos de los que se puede prescindir para el funcionamiento del equipo, como son bocinas, ratón, disco duro, unidad lectora de disco óptico, webcam y todos esos. Clasificación del hardware. Hay diferentes tipos de clasificación del hardware, como hardware de almacenamiento. Son dispositivos que son capaces de almacenar información de manera temporal o a largo plazo, como por ejemplo los disquetes, memorias USB, unidades SD, memorias ROM, memorias RAM, memorias cache, etc. Hardware de proceso. Son aquellos encargados de la interpretación de instrucciones, proceso de cálculos y de datos. Ejemplos son los microprocesadores, chipset y los coprocesadores matemáticos. Hardware de salida. Permiten que los datos generados por la computadora se dirijan al exterior por medio de dispositivos de almacenamiento o cables. Ejemplo, las impresoras de inyección de tinta, los plotter, las pantallas de plasma, etc. Hardware de entrada. Se utilizan para introducir los datos o procesar en la computadora. Ejemplo, son los escáneres, ratón o mouse, teclado, lector de DVD, etc. Hardware bidireccional. Son aquellos que tienen la capacidad de introducir datos a la computadora, así como permitir la salida. Ejemplo, son las tarjetas de red, tarjetas de audio. Son aquellos que comparten dos clasificaciones. Ejemplo, las memorias USB, disqueteras, quemadores de DVD, las cuales entran en dos clasificaciones, hardware de almacenamiento y bidireccional, ya que almacenan datos y además pueden introducir, obtener